Tenemos relaciones porque generalmente nos benefician. Por eso en el video de hoy te hablaremos de los amigos con beneficios. Pero epa, no hablo de los amigos con beneficios que seguramente te estás imaginando. De lo que hablaremos es de las amistades buenas y no tan buenas de la naturaleza, de las relaciones simbióticas. Esas alianzas un poco extrañas que se dan en la naturaleza para sobrevivir, porque los seres humanos no somos los únicos que negociamos para obtener beneficios. Hoy te traemos un video muy amistoso. Número 10. Algas y hongos. El perfecto ejemplo de simbiosis. Aquí hablamos de una relación amistosa que fue más allá y literalmente dio un fruto de ese amor, el líquen. Cuando las algas y los hongos se unen, dan un organismo que es una fusión entre ambos. Gracias a esta alianza, el alga al realizar la fotosíntesis proporciona materia orgánica al hongo y este a su vez captura agua y sales minerales del medio donde vive. Por más seco y hostil que puede ser este ambiente, el hongo da protección al alga frente a la desecación. Y todos felices en una sana relación. Número 9. La baby sister. Tarántulas y sapos. Las tarántulas suelen devorar pequeños sapos, pero hay uno que en particular se salva y es el sapo boquiestrecho, que ayuda a la tarántula en sus complicadas tareas como madre. El sapo boquiestrecho mantiene los huevos de las tarántulas libres de plagas e insectos, sanos y salvos, a cambio de protección y abrigo por parte de estas ocupadas madres. ¿Qué tal? Número 8. Hormigas y pulgones. Las guardaespaldas golosas. Los pulgones segregan por su ano un líquido denso, rico en hidratos de carbono, llamado melaza, que a las hormigas les fascina. Entonces nuestras pequeñas trabajadoras, como pago de su rico alimento, ofrecen protección a los pulgones de posibles depredadores, como las mariquitas. Una relación laboral muy beneficiosa. Por supuesto que no para el agricultor, es que los pulgones son plagas temidas. Número 7. Cabeza de chorlito, es hora de ir al odontólogo. A diferencia de lo que algunos creen, el chorlito es un ave muy inteligente. Hasta odontólogo es, sí, así como lo oyen, odontólogo, pues ofrece su servicio de limpieza bucal a un muy bajo precio a potenciales clientes como los cocodrilos, que poseen alrededor de unos 80 dientes que van sustituyendo unas 2 o 3 veces al año. Los restos de alimento suelen provocar infecciones a estos animales. Es por eso que, a pesar de ser uno de los más temidos depredadores del reino animal, dejan a los chorlitos pasear por sus gigantescas fauces, alimentándose de los restos de comida que van dejando entre sus dientes. Así es como el chorlito obtiene su comida y el cocodrilo no se enferma. Número 6. El lagarto de cola espinosa y el escorpión de cola gruesa. Un roommate venenoso. Estos lagartos de cola espinosa del Sahara son muy celosos con sus madrigueras. Su hogar es su templo, un lugar fresco que tuvieron que excavar para protegerse del sol y de los depredadores, especialmente de los beduinos del desierto que constantemente los acechan. Pero este reptil generalmente no está solo. Convive con un roommate muy particular y también venenoso llamado escorpión de cola gruesa. A estos escorpiones les agrada estar protegidos del sol, así que ofrecen su protección a cambio de vivir en la misma madriguera. Número 5. El pez gobio y la gamba ciega. La gamba ciega apenas y puede ver, pero construye madrigueras que mantiene siempre limpias. Además, las comparte con su cuidador, el pez gobio, que cuenta con una excelente visión. Por supuesto que a cambio de un lugar limpio donde refugiarse, ofrece sus cuidados a la gamba ciega, alertándola con vibraciones cuando están en peligro. Número 4. Las anémonas y los peces payasos. Seguro que viste Buscando a Nemo y notaste que su hogar era una anémona, ¿verdad? Bueno, las anémonas son organismos marinos capaces de liberar células muy peligrosas que provocan dolor en quienes entran en contacto con ellas, exceptuando algunos casos, como el de los peces payasos, con quienes mantienen una excelente relación laboral, pues estos pececitos mantienen limpia a la anémona gracias a sus movimientos dentro de ella, mientras que ésta espanta con sus tentáculos a los posibles depredadores. Número 3. Hora de ir al spa. Peces limpiadores e hipopótamos.
Llegó la hora de que el señor hipopótamo se relaje, elimine todas las tensiones y bote el estrés. Para ello acude a una sesión de spa con los mejores especialistas, los peces limpiadores, eliminando así parásitos o tejido muerto que afectan su delicada piel. Número 2. Relaciones tóxicas. El caracol y el muy conocido Leucorolydium paradoxum, o como se pronuncie. Bueno, creo que lo dije bien. Estos parásitos invaden el cuerpo de los caracoles y crecen en forma de tubo como un gusano en las antenas del pobre animal, que poco a poco adquieren un color llamativo y un movimiento palpitante que atrae a los pájaros. Aparte, invaden el cerebro del caracol, convirtiéndolo en un zombie andante que va deslizándose por las hojas a plena vista sin poder esconderse de depredadores. Y es ahí cuando el pájaro se siente atraído por las singulares antenas. Las arranca y el malévolo parásito aprovecha y deposita sus huevos en el aparato digestivo del ave, que se liberan por medio de sus heces. Estos excrementos infectados luego son consumidos por los caracoles, completando así el malévolo plan de este perverso parásito. Como verás, hasta en el reino animal hay terribles relaciones tóxicas que se repiten una y otra vez. Número 1. El pez luna. Porque el más grandote también necesita cuidados. De piel gruesa y rugosa, el pez luna es el pez óseo más pesado del mundo. Su peso medio suele ser de 1 tonelada. Puede albergar hasta 40 especies diferentes de molestos parásitos. Por eso, para eliminar este terrible problema que puede afectar su salud, el pez luna toma el sol en alguna superficie del mar, para que tanto peces como aves lo ayuden comiéndose los parásitos que lo atormentan. Así, estos peces y aves se alimentan al mismo tiempo que él cuida su salud. En algunas ocasiones parece que a la hora de negociar, los animales son más habilidosos que nosotros. Sí, ya sé que el video terminó, pero para mí, el premio a la amistad se lo llevan la cebra y el avestruz. Son el claro ejemplo de lo que debería ser una verdadera amistad. Ambas se apoyan y se complementan para huir de los leones y otros depredadores en la sabana africana. Pues el avestruz tiene un pésimo olfato y oído, pero una excelente visión, que gracias a su largo cuello le permite vigilar que no haya enemigos cercanos. Pero su amiga la cebra, que no tiene muy buena vista, la apoya en cuanto a olfatear y escuchar la presencia de algún depredador que se encuentre a una distancia alejada. Entonces, cuando una de las dos presiente el peligro, huye y la otra la sigue en la carrera. Esto sí es amistad. No olvides apoyarme con un buen like y suscribirte para más videos.